Pues buenos días, como decía antiguamente, ¿qué hostias pasa aquí? Bueno, a ver, el primer vídeo del canal, hace 5 años empecé a subir vídeos a YouTube y justo hoy, 5 años después, lo dejé a los 3 años y justo hoy vuelvo a subir vídeos. Yo voy a subir vídeos, bueno, pues por un lado porque a mí me hacen aprender, por otro lado porque respondo muchas dudas de clientes y demás, y bueno, también respondo dudas de gente en general. Vale, entonces ahora el vídeo este que voy a hacer va a ser sobre la mujer, sobre la menstruación. Voy a hacer 2 vídeos, ¿vale? Uno explicando un poco la menstruación, qué es, cómo sucede y demás, y otro cómo afectan los anabolizantes en el mundo del deporte al tema de la menstruación, fertilidad y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, empezaré diciendo que el tema de la menstruación es un tema complejo si lo miramos a nivel fisiológico, a nivel hormonal, pues como todo, cuando se mira a nivel endocrino y demás, pero que bueno, si se explica de una forma, digamos, antropológica, por decirlo de alguna manera, es muy fácil de entender, ¿vale? Entonces, primero lo voy a explicar de esa forma para que las mujeres o los hombres incluso puedan entender los que no puedan entender a lo mejor ciertos tecnicismos de hormonas y de ejes hormonales y demás, para que lo entiendan de una manera muy sencilla, ¿vale? Bueno, la menstruación tiene una finalidad muy sencilla, que es la procreación, ¿vale? Al final, el objetivo de cualquier ser vivo es, en una primera instancia, la supervivencia del individuo, es decir, sobrevivir nosotros mismos, y en una segunda instancia es la perpetuación de la especie o la supervivencia de la especie. No la mejora de la especie. La mejora de la especie en realidad tiene que ver con, bueno, con modificaciones genéticas aleatorias que al vivir en entornos cambiantes pueden favorecer o no, ¿vale? Pero lo que hoy puede ser una modificación genética, ¿no? Y nos puede ayudar para la vida, en el entorno en el que vivimos, de aquí 300 años el entorno ha cambiado y esa misma mutación, pues bueno, pues ya no es favorable para la vida, ¿vale? Entonces no es la mejora de la especie como tal, eso es aleatorio, al azar, pero sí la perpetuación de la especie, ¿vale? Pero primero sería la supervivencia individual, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué sucede? Muchas veces nos explicamos el por qué comer poco puede ser que conlleva la amenorrea, por qué comer pocas grasas, por qué enfermedades como la bulimia o la anorexia suelen tender mucho a la amenorrea, por qué mucha actividad física tiende a la amenorrea, por qué. Bueno, es muy sencillo, si lo vemos desde este punto de vista, es muy sencillo. Si el cuerpo no está en unas condiciones óptimas, favorables para la supervivencia propia del individuo, es decir, para tener una supervivencia favorable en situaciones adversas, mucho menos va a estar preparado o va a estar en buenas condiciones para engendrar una vida, ¿vale? Para no ya preocuparse solo de sí mismo, sino de tener que traer una vida, ¿vale? Eso a la persona, a la mujer, le conlleva un gasto energético súper grande, ¿vale? El generar una vida. Simplemente al día, en la lactancia, por generar la leche que tiene que darle a ese niño, necesita entre un 25 y un 30% más de calorías del metabolismo basal de lo que tendría normalmente. Entonces, un cuerpo que ya de por sí tiene un metabolismo basal complicado, ¿vale? Un cuerpo que está siendo maltratado. Voy a poner de ejemplo trastornos alimentarios, ¿no? Por ejemplo, la bulimia. Una persona que tiene un peso bajo, aunque las bulímicas no suelen tener un peso bajo, de hecho al revés, suelen ser personas que están más bien gorditas. Pero bueno, pongamos bulimia y anorexia o anorexia y demás, ¿vale? Una persona que tiene un nivel de grasa muy bajo, una persona que tiene un nivel de ingesta calórica muy baja, muy irregular, unos déficits nutricionales muy grandes. Está claro que no está asegurando su supervivencia de manera óptima. Nosotros cuando adelgazamos, bueno, pues quitamos calorías, entramos en proceso de déficit, vamos adelgazando y lo vemos como algo normal, pero para el cuerpo eso es un estado de alarma, ¿vale? Es decir, un déficit perpetuado en el tiempo, pues acabaríamos muriendo. Entonces, para el cuerpo eso no es nada sano, igual que no tener grasa, o sea, tener niveles muy bajos de grasa a nivel estético es cojonudo, pero a nivel real no, ¿vale? Porque la grasa, aparte de tener la función energética, tiene también función plástica, ¿vale? Pero también tiene función de termorregulación, tiene función de sostén de las vísceras, etcétera. Es decir, tener niveles muy bajos de grasa no es bueno y por eso puede aparecer la amenorrea. Tener una desnutrición severa no es bueno y puede aparecer la amenorrea. Tener un peso corporal muy bajo en todos los sentidos, poca grasa, poco músculo, etcétera, desmineralización ósea, etcétera, no es una buena condición para traer
una nueva vida al mundo, pero entre otras cosas porque pones en riesgo tu propia vida, ¿vale? Entonces, todas esas personas que no tienen o que no gozan de un mínimo de salud o un mínimo de bienestar o de seguridad calórica, nutricional, etcétera, no pueden tenerlo. Por eso una persona que come muy poco tiene amenorrea, una persona que tiene tal. Todo esto es por unas incidencias hormonales que las explicaré después, por unas consecuencias hormonales. Pero para aquel que no entienda de hormonas, así, a grosso modo, un cuerpo que no está sano para tener hijos no tiene la regla, ¿vale? No tiene amenorrea, tiene infertilidad temporal, ¿vale? Luego existe también la amenorrea primaria, pero bueno, esto es amenorrea secundaria. Y es ni más ni menos que porque su cuerpo ni siquiera está cubriendo sus necesidades básicas bien, contra más para cubrir las de un embrión, etcétera, ¿vale? Entonces esto, para que se entienda el por qué se va la regla. Y ahora si nos vamos a cuestiones hormonales, es muy sencillo entenderlo, pero hay que hablar de varias hormonas. Bueno, hay un eje hipotalámico hipofisario gonadal, igual que en el hombre, pero en la mujer, y tiene pequeñas variaciones, ¿vale? El hipotálamo se comunica con la hipófisis con la GnRH, ¿vale? Que es una hormona que es liberadora de otras hormonas. Entonces, bueno, para que vosotros lo entendáis. Bueno, esto funciona con un sistema de retroalimentación negativo. Eso significa que cuando hay mucho de algo, el hipotálamo lo capta y deja de producir eso, ¿vale? Y cuando hay déficit, pues reanuda la producción, ¿vale? Esos son los ejes de retroalimentación negativa, que el resultado final es una hormona, un estímulo, y eso causa el cese de la producción, ¿vale? Esto si lo comparamos con un almacén es muy fácil de entender, es decir, un almacén que está lleno de stock, pues se deja de fabricar stock hasta que el almacén se vacía. Cuando el almacén se va vaciando, se va produciendo otra vez stock, ¿vale? Pues igual. Entonces, el hipotálamo se comunica con la hipófisis produciendo GnRH. Esto se vierte a la sangre. La GnRH dura en la sangre muy poco, de 2 a 4 minutos, en cuanto es depurada súper rápido, de 2 a 4 minutos, y se produce de forma pulsátil, es decir, cada poco tiempo, ¿vale? En el caso de las mujeres, entre 60 y 120 minutos, 1 hora y 2, se suele producir un pulso de GnRH, depende del ciclo menstrual en el que esté. Entonces, eso llega a la hipófisis y se produce LH y FSH, ¿vale? Igual que en el hombre, que son las hormonas encargadas de producir gonadotropina, ¿vale? En el caso de la mujer, la LH y FSH, cuando llega a los ovarios, pues produce estradiol, produce progesterona y produce testosterona. En el caso del hombre, sobre todo, bueno, y también produce inhibina, activina, pero bueno, esas hormonas son menos importantes, ¿vale? No me voy a meter mucho en ellas porque, bueno, por ejemplo, pues la inhibina produce inhibición de la FSH sin llegar al hipotálamo, sino directamente sobre la hipófisis y tal, pero bueno, eso no es relevante, ¿vale? Entonces, bueno, se producen estas hormonas tiroideas, los tres grandes grupos tiroideos, faltarían los corticoides, ¿vale? Que son la progesterona, los estrógenos y la testosterona, esto en la mujer. El hombre prácticamente toda la testosterona que produce en los testículos y es bastante. En la mujer la mayor parte de testosterona que se produce en el cuerpo no viene de los ovarios, solamente entre un 30 o un 50%. El resto de testosterona se produce de manera indirecta con las cortezas suprarrenales, con los DEAs y demás, que lo explicaré después. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Al ser un eje de retroalimentación negativa, cuando el cuerpo interpreta que hay ya demasiado estradiol, demasiada progesterona o demasiada testosterona, eso lo capta el hipotálamo y deja de producir, deja de mandar la señal de GnRH, ¿vale? Corta la producción de GnRH, por lo tanto la de LH y FSH. Entonces esto es muy sencillo. ¿Qué sucede a aquellas mujeres? Bueno, y hay otra hormona que es muy importante, que es la prolactina, ¿vale? Que se produce ante determinadas situaciones. La prolactina, que es una hormona muy importante, que ahora, bueno, voy a hablar de ella. La prolactina es una hormona de supervivencia. Lo que hace es bajar todo el ritmo metabólico del cuerpo para la supervivencia, ¿vale? Entonces, lo que hace la prolactina es, por ejemplo, la hormona del sobreentrenamiento físico. Un cuerpo que está muy machacado tiene la prolactina alta. ¿Por qué? Porque lo que hace es bajar el ritmo metabólico del cuerpo para ahorrar calorías. Por ejemplo, durante la lactancia, una de las formas muy habituales en la que se eleva la prolactina en la mujer es con la succión de los pezones, ¿vale? O con la estimulación mamaria. Entonces, ¿qué sucede? Que durante la lactancia se produce un gran aumento de prolactina. ¿Para qué? Para bajar ese gasto calórico diario, ¿vale? ¿Por qué? Porque se necesitan sobre unas 500 calorías extra para producir la leche. Entonces, una manera de supervivencia es se baja el ritmo cardíaco, se baja la producción de tiroideas, se baja la producción de andrógenos, etcétera, etcétera, para que haya menor anabolismo y mayores reacciones metabólicas en el cuerpo, para conservar energías para producir esa leche, ¿vale? Es un mecanismo de supervivencia, de tal manera que a mayor cantidad de una misma cantidad de calorías ingeridas, tenemos menor gasto, por lo tanto la supervivencia se asegura en cierto modo, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas elevan la prolactina? Bueno, pues hay muchas cosas que elevan la prolactina. Mira, la prolactina, por ejemplo, la eleva la estimulación mamaria. Es decir, parece un cachondeo, pero bueno, una chica que se toque mucho las tetas puede producir una elevación de prolactina, aunque no sería significativa. Eso sobre todo es con la succión de los pezones durante el parto, bueno, en la parte después del parto y demás, ¿vale? Por ejemplo, la dopamina
o sea, la dopamina, la prolactina se eleva con varias cosas, ¿vale? Interfieren en ellas varias cosas. Por ejemplo, un déficit calórico severo perpetuado en el tiempo, ¿vale? Eso que llaman tumba metabólica, que no existe como tal, pero bueno, un déficit durante mucho tiempo eleva la prolactina. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está autocanibalizando, entonces lo que hace es descender su ritmo metabólico. ¿Qué es lo que consigue también con esto? Desciende el ritmo tiroideo, las hormonas tiroideas. Se puede llegar a tener un perfil tiroideo bastante bajo, ¿vale? De hecho, las personas con hipotiroidismo, hay una gran relación que también tienen la prolactina alta, ¿vale? Entonces, eso aumenta la prolactina. Actividad física muy intensa aumenta la prolactina. Por lo mismo, se está sucediendo mucho daño físico, mucho desgaste. Entonces, para ahorrar energía, se aumenta la prolactina, que reduce todo eso, ¿vale? Hay más situaciones. El estrés, como hemos dicho anteriormente. El no dormir bien. El no dormir bien, etcétera, ¿vale? Hay otra serie de cosas que también interfieren en la prolactina. Por ejemplo, la dopamina, ¿vale? La dopamina, la adrenalina y demás son las hormonas de la estimulación, bueno, que nos mantienen activos y demás, y lo que hacen es bajar la prolactina, ¿vale? Entonces una persona activa, etcétera, tiene mayor cantidad o sea, baja la prolactina. Lo que pasa es que una actividad exagerada que conlleve un riesgo para lo que es el cuerpo, porque hay un déficit, porque hay un desgaste, etcétera, lo que conlleva es lo contrario, ¿vale? Entonces, lo importante de la prolactina que es que la prolactina inhibe la producción de GnRH, es decir, corta el eje, suprime el eje. Entonces, aquellas acciones que inciden sobre la prolactina, bueno, de hecho, hay acciones que esto sonará a las mujeres cuando están juntas, ¿vale? Se les suele sincronizar las reglas, la menstruación. Mujeres que conviven juntas suelen acabar teniendo la menstruación de la misma forma. Esto es porque hay otras cosas que también afectan a cambios en la prolactina y por lo tanto cambios en el ciclo menstrual y demás, ¿vale? Como simplemente las feromonas, ¿vale? A las mujeres al convivir juntas se les acaba combinando las reglas, o se les acaba sincronizando el tema de la menstruación y demás, ¿vale? También drogas como opiáceos y demás interfieren en todo esto que digo del ciclo menstrual. Pero bueno, hay una gran hormona que es la prolactina que inhibe la producción de GnRH. Os acabo de decir todo, ¿vale? En situaciones en las que hay déficit nutricional, en situaciones en las que hay mucho estrés, en situaciones en las que hay un déficit calórico, muchísima actividad física, todas esas situaciones elevan la prolactina. ¿Y la prolactina por qué se eleva? Como método de supervivencia. Se eleva la prolactina para reducir el ritmo metabólico. ¿Cómo? Disminuyendo la producción de hormonas, como pueden ser los estrógenos, testosterona y demás. Esto en el hombre sucede igual. Si disminuye la producción de testosterona, la libido se va un poco a la mierda. Es decir, todas las funciones secundarias que no son para la supervivencia propia del individuo quedan disminuidas, y entre ellas la supervivencia o la perpetuación de la especie, ¿vale? Entonces, prolactina alta igual a menorrea, ¿vale? Normalmente. Y luego también el eje, ¿vale? Pero esto tiene que ver con el tema de anabolizantes y demás que explicaré más adelante. Luego también el eje se puede frenar por varios motivos, ¿vale? Una producción exagerada de estrógenos, una producción exagerada de progesterona, una producción exagerada de estradiol o de testosterona, etcétera. Todo eso llega al hipotálamo y suprime lo que hemos dicho antes, ¿no? La función del eje. ¿Qué cosas tenéis que tener en cuenta que son importantes? Bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Que las variaciones de prolactina pueden producir amenorrea. ¿Cómo se eleva la prolactina? ¿O qué cosas bajan la prolactina? Dietas hipercalóricas, hipercalóricas, pero bueno, sin pasarnos a la obesidad y demás. La dopamina, el consumo de grasas, el dormir bien, todo eso lo que hace, bueno, tener un buen ritmo tiroideo, etcétera, ¿vale? Todo eso lo que hace es bajar la prolactina. ¿Qué es lo que sube la prolactina? Pues prácticamente lo contrario, ¿vale? Bueno, la manipulación mamaria, el déficit calórico, déficit nutricional, bajo peso, bajo nivel de grasa corporal, etcétera. Entonces ya veis cómo hormonalmente se explica la situación de amenorrea. Muchas veces escucho muchas veces decir que no entienden por qué una persona, porque esté delgada, no tiene las reglas. Bueno, muy sencillo, por esto que he dicho. Está delgada porque come poco. Quizás lleva tanto tiempo comiendo poco que no percibe que come poco. Pero en realidad está comiendo poco y su cuerpo lo que ha hecho es elevar la prolactina para bajar todo esto, ¿vale? Para bajar el ritmo metabólico y demás. Entonces, ¿por qué se sucede la amenorrea? Muy sencillo, porque el cuerpo no está preparado para albergar otra vida, ¿vale? Primero necesita asegurar la supervivencia propia. Está muy relacionado la amenorrea de forma natural con la prolactina, sobre todo con todo esto que he dicho, eso de forma natural. Pero con la utilización de fármacos hay muchas cosas que intervienen, que eso voy a hacer ahora otro vídeo, ¿vale? Que es ya más complejo. Pero así a simple o a grosso modo, simplemente tenéis que tener en cuenta esto, ¿vale? ¿Por qué se produce la amenorrea? Porque el cuerpo no puede tener hijos. ¿Qué situaciones producen amenorrea? Todas estas que he dicho, ¿vale? Y así podéis entender por qué
una anoréxica, una bulímica, una persona obsesionada con el ejercicio, una persona con muchísimo estrés, tanto físico como psicológico, etcétera, tiene todo eso. Incluso también podéis entender por qué mujeres que conviven juntas se les sincronizan las reglas, mujeres que tienen relaciones sexuales frecuentes tienen una regla más estable, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes del tema de feromonas, estimulación mamaria y demás. Mujeres que no tienen relaciones sexuales y que no conviven con mujeres pueden tener la regla que se les varíe bastante. Bueno, todo eso es el resumen de todo esto que os acabo de decir, ¿vale? Entonces, haré el segundo vídeo, que será ayudas anabólicas, amenorrea, fertilidad en la mujer y todo esto.